concepto, la depreciación respecto de los inmuebles supone una problemática en muchas legislaciones. En el Perú se ha optado por depreciar inmuebles a una tasa fija de 5%. Es la tasa vigente. Hace pocos años la tasa era de 3%, suponía que un inmueble se depreciaba en 33 años, en una tasa del 5%. Se supone que un inmueble se deprecia a 20%. Esa es básicamente la referencia económica que puede darse. Desde el punto de vista contable no es real que un inmueble se deprecie a 5%, y eso va a generar una diferencia que va a tener que ser integrada entre lo que es la depreciación de un inmueble desde el punto de vista contable y de lo que es desde el punto de vista tributario. Sin duda ustedes habrán escuchado que por mucho tiempo la depreciación tributaria ha sido la que ha reinado los estados financieros. Las empresas, como no tenían supervisión de un órgano contralor contable, lo que hacían era llevar simplemente su contabilidad conforme establecían las normas tributarias. En el caso de inmuebles, o determinado tipo de inmuebles, para la precisión, era del 5%. Hoy día las exigencias contables son mayores, hay muchas más exigencias de reportes, no solo nacionales, sino internacionales. Además, existe la ley del sistema, ley de fortalecimiento del mercado de capitales, que obligan que a las empresas presenten estados financieros según normas contables a la Superintendencia de Mercado de Valores, que no sé si feliz o lamentablemente ha aclarado de que no va a ser una revisión de fondos. Entonces simplemente se va a volver una mesa de partes. O sea, va a recibir los documentos y nadie sabe para qué, porque si no va a hacer un análisis de la calidad de la información financiera, entonces no tiene mucho sentido que se presente o se empapele. Muchas empresas presentarán todos sus files auditados, sus expedientes muy bonitos, pero de repente con un contenido no óptimo, ¿no? Bueno, al margen de eso, decíamos que la ley de impuesto a la renta ha incorporado una tasa de 5% respecto de determinado tipo de inmuebles. La ley del impuesto a la renta señala que los edificios y construcciones se deprecian en razón al 5% y se utiliza el método de línea recta en razón del mismo porcentaje. Línea recta que difiere de la depreciación contable, que no siempre o generalmente no es de línea recta, sino hay criterios adicionales que no corresponden ni por la oportunidad ni por quien les habla a profundizar sobre los métodos de depreciación contable específicos. Lo importante, además, es distinguir que no todos los inmuebles van a estar sujetos a una depreciación del 5%, sino solo lo que la ley ha querido señalar. ¿Y cuáles son esos? Son cierto tipo de bienes que por su naturaleza y estructura van a trascender a ejercicios y a inversiones considerables de tiempo. Por la vía de la jurisprudencia ha señalado que ciertos bienes de estructura ligera como galpones, almacenes, cercos perimétricos y caminos internos no califican como construcción, no califican como edificación, en los términos señalados por el artículo 39 de la ley del impuesto a la renta, de modo que no les resulta aplicable la tasa de depreciación de ese artículo. Si se dan cuenta la diferencia, la ley del impuesto a la renta trata de encontrar una definición de construcción o edificación para efecto de saber si deprecia al 5%. En materia de IGB, vimos en anterior fecha de que la construcción y edificación también debía ser definido para saber si estaba grabado con el IGB. Pero para eso tendríamos que haber ido a documentos de las Naciones Unidas y en algunos casos a documentos o normas sectoriales, la licencia de construcción, licencia de edificación y las leyes de propiedad inmueble y horizontal, de propiedad horizontal y propiedad común. Entonces, si queremos criticar esta legislación dispersa, vamos a tener sin duda mucho que hablar de estas diferencias entre lo que es construcción y edificación, ¿no? Cierto es también que cada ley puede tener una definición autónoma, pero no al caso de generar un desorden, generar más problemas
de entender y cumplir las normas y luego supervisarlas. Por lo pronto, la definición de construcción y edificación para efecto de la depreciación que estamos hablando no comprende estructuras ligeras, casuchas, algunos campamentos, algunos cercos, algunas construcciones con palos, con maderas o con esteras, no califican como construcción o edificación y no pueden ser depreciados a 5%. Si no son depreciados a esa tasa, ¿qué tasa les aplica? Y la respuesta va a ser dependiendo de qué bien estamos hablando y qué naturaleza se le dé. Puede ser una tasa del 10, puede ser una tasa del 20 o otra tasa según se aplique el reglamento de la ley del impuesto a la renta, la tasa de depreciaciones. Entonces debe distinguirse la naturaleza y el tipo de bien para saber cómo aplicar la depreciación. Debe contabilizarse la depreciación de inmuebles. Pues eso también está en debate. Si se trata de decir cuál ha sido la posición de SUNAT, la posición de SUNAT en muchas fiscalizaciones ha sido de que sí tiene que estar contabilizado, porque la determinación del impuesto surge a partir de los resultados contables, de los registros y anotaciones contables, y posteriormente se hacen las adiciones y deducciones correspondientes, de modo que al no haber excepción a ese camino, debe entenderse que una depreciación debe estar contabilizada, un inmueble tiene que estar contabilizado, una construcción, una edificación. No estamos de acuerdo con esa perspectiva y más bien pensamos que como la ley no exige de manera expresa la depreciación, no tiene que ser cumplida. Sí, en cambio, en los demás bienes del activo, mobiliario, activos fijos, herramientas, maquinarias, en fin, todos estos bienes sí hay una norma reglamentaria que indica que tiene que ser contabilizado. A regañadientas, ciertamente de un buen número de contadores que les genera mucha incomodidad de estar depreciando alguno de estos bienes o contabilizando la depreciación de estos bienes, pero la norma está. Entonces, como abogado tendré que decir que en esos casos la norma pide contabilización, pero respecto de estos otros de construcción y edificaciones, no. Entonces no debe incorporarse una obligación donde la ley no lo ha hecho. Finalmente, hablaremos sobre el aspecto vinculado a la demolición del activo que es pendiente de depreciación, los terrenos en los cuales se edifica y el saldo pendiente de depreciación de un inmueble es llevado o a resultados o al costo. El informe que ustedes pueden ver en sus diapositivas, un informe preliminar, se señala que a partir de la interpretación de las normas contables, este saldo pendiente de depreciación del inmueble de depreciación y de una futura construcción tenía que ser llevado al costo, y el costo suponía reconocer de depreciación a lo largo de un tiempo. Entonces, años después, en el 2010, sale un nuevo informe estableciendo que a partir de una nueva lectura de la normatividad, esta depreciación no debería entenderse como un costo, sino como un gasto. Y al entenderse como un gasto debería afectar los resultados del ejercicio, deducirse en el ejercicio en que se produce. Y ese es el criterio vigente al día de hoy. Ahora, puede que por el 2010 o el 2009 deba fijarse qué pasa si una empresa se guió por ese informe preliminar de SUNAT, que decía que tenía que costearlo, y luego tiene conocimiento del nuevo informe de SUNAT. No hay una respuesta normativa para esa situación, pero me atrevo a plantear como posible solución el que deba reconocerse la deducción del gasto por el remanente previamente costeado. Esto significa que en el ejercicio en que se toma conocimiento del nuevo informe, esto produciría que en ese ejercicio tenga que deducirse el íntegro del gasto pendiente de depreciación. Y el costo anterior debería entenderse inalterable porque se hacía bajo el cumplimiento de un informe de SUNAT.
Informe de SUNAT que el contribuyente aceptó y cumplió, pero no estuvo finalmente vinculado legalmente. ¿A qué me refiero? De que el contribuyente se puede guiar por un informe de SUNAT, pero ese informe de SUNAT no es vinculante para el contribuyente porque no es una ley, es una opinión formal, institucional, sin duda, por parte de la administración. El contribuyente está en todo derecho de decir yo no estoy de acuerdo. Y cuando venga el auditor cumplirá el informe de SUNAT y luego el contribuyente dirá yo no estoy de acuerdo, voy al tribunal fiscal y el tribunal fiscal resolverá. Pero si el contribuyente aceptó el informe de SUNAT, luego no puede alegar de que se le haya obligado a cumplir esa perspectiva, esa interpretación. Porque repito, es una opinión institucional de SUNAT, respetable, pero no es obligatorio para el contribuyente, no necesariamente es obligatorio porque no es ley, no es una norma, es una opinión formada en una oficina especializada de la Intendencia Nacional Jurídica. Muy bien, de este modo concluimos los aspectos vinculados a la depreciación.